Muy bien, vamos a continuar con nuestra primera sesión de la tarde, financiación, desarrollo sostenible y acción climática. Invito, por favor, nos acompañe la doctora Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol, el doctor Jorge Castaño, superintendente financiero de Colombia, y este segmento será moderado por Erika Fontalvo, directora del Heraldo. Bienvenidos, por favor, adelante. Bienvenidos sean todos. Y para dar inicio a este segmento, doy la palabra al superintendente financiero de Colombia, doctor Jorge Castaño. Adelante, Jorge. Un honor verlo nuevamente. Bueno, muy buenas tardes. Sí, por favor, gracias. Muy buenas tardes para todos. Doctora Sandra, de verdad es un placer poder estar aquí compartiendo en este evento de Camacol. Usted ha sido una gran aliada de lo que en mi tarea ha sido en los últimos años en esta gestión de riesgos, ¿no? Nos vemos todos los años, algunas veces virtual, algunas veces presencial, pero realmente quiero reconocer públicamente todo el trabajo y todo el apoyo que siempre encontramos en Camacol, en días con mucho sol y sobre todo en aquellos donde no había luz para seguir avanzando. Así que de verdad, muchas gracias y un reconocimiento muy especial. Quiero darles también el saludo a todas las personas que nos acompañan. Tal vez algunos preguntarán, bueno, ¿y un superintendente en un evento de Camacol como ajá? ¿Y qué? Y realmente creo que compartimos mucho más de lo que tal vez nosotros podemos pensar. No quisiera hacer mucho énfasis en los retos. Creo que Edwin esta mañana y todos los panelistas los han puesto muy en blanco y negro, y realmente el mensaje que trae la Superintendencia Financiera es: necesitamos ir construyendo, continuar construyendo resiliencia y contraciclicidad. Y son dos expresiones muy complejas, muy difíciles, y en ese sentido tratar de encontrar puntos comunes y presentarlo aquí a la Superintendencia Financiera no es una tarea sencilla, pero creo que definitivamente nos corresponde poder hablar y poner sobre la mesa un elemento que resulta ser vital y estratégico en este funcionamiento de esta industria: financiación, desarrollo sostenible y acción climática. Entonces nosotros hemos organizado un par de líneas de trabajo para poner un poco de contexto, Erika, para poder, digamos, entrar en el debate y en la discusión. Permítame iniciar rápidamente por lo que seguramente todos ustedes ya saben y que hacia adelante pues van a ser muchos de los retos. El entorno internacional nos está llevando, por supuesto, a tener que tomar decisiones mucho más rápidas, pero sobre todo decisiones que estén pensadas fuera de la caja para poder avanzar. No quiero entrar en cada uno de estos detalles, pero comparten en común en que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tienen una responsabilidad de gestionar unos activos, tienen la responsabilidad de mantener el ciclo funcionando, irrigar crédito en la economía, y cómo no desconocer que para este sector es bastante fundamental, no solamente para los que están aquí sentados en este gremio, sino para todos los colombianos. El sector de la construcción es absolutamente vital, y pensando un poco en ese concepto de contraciclicidad, sí que viene más, un poco el tema de los insumos, el encarecimiento de productos, los tiempos se empiezan a alargar, tasas de interés un poco más complejas, la inflación que presiona los ingresos de los hogares, etcétera, y pareciese que todo hacia adelante pinta de alguna forma un entorno bastante complejo para decir, bueno, y entonces, ¿quién nos va a comprar o quién va a usar el producto que nosotros estamos desarrollando? Y entonces creo que la iniciativa o el reto que tenemos desde la Superintendencia Financiera como supervisor, que genera tracción en ciertas políticas, y ustedes como industria, es encontrar ese camino en donde las fuentes de fondeo, desde el constructor hasta la parte final del beneficiario que recibe el inmueble, logre seguir cerrando en un contexto, insisto, donde resulta fundamental. Yo quiero decirles, y este ha sido siempre un espacio que hemos aprovechado para reconocer el esfuerzo que también hacen las compañías, los constructores y los deudores del sistema financiero. Colombia tiene hoy unas tasas de cartera vencida muy positivas.
Los colombianos siguen siendo buenas pagas, los constructores son buenas pagas y el crédito sigue irrigándose al sector de la construcción. Algunos me dirán, más difícil, superintendente, más complejo. Claro que sí, la industria empieza a reaccionar y tal vez un poco el valor agregado nuestro es decirles a ustedes qué está pensando el supervisor, qué está pensando la industria financiera para lograr encontrar un mejor camino en todo ese obstáculo que se genera por cuenta del acceso a la financiación. Aquí vemos entonces que tanto la financiación a la construcción y la compra de vivienda sigue siendo dinámica, es apenas natural que encontremos algún ajuste por cuenta de la demanda, pero nada diferente a lo que hemos venido diciendo en los últimos años y es el sector financiero tiene esa capacidad de seguir avanzando en construcción, apoyando los proyectos de vivienda, apoyando también en esa sustitución de créditos a los beneficiarios, a los usuarios finales de esa vivienda y allí vemos nosotros la composición de en qué tipo de vivienda estamos concentrando esa financiación. Dos datos que me parecen bastante útiles, las tasas de aprobación tanto en los créditos comerciales para construcción como en los que tienen que ver en los hipotecarios de vivienda. Si nosotros comparamos los datos incluso con el año de la pandemia, los datos de aprobación siguen siendo bastante altos. Fíjense allí, por ejemplo, el porcentaje de aprobación en cartera comercial de los créditos que formalmente se están presentando para construcción, el 84.2% de esos créditos obtienen una respuesta favorable del sistema y se inicia un proceso de financiación y lo propio está pasando con los beneficiarios finales de esas viviendas que acceden a un crédito hipotecario. La tasa de aprobación en los créditos de vivienda está bordeando casi un 68%. Es importante mantener esta dinámica y es importante también pensar un poco en que el ciclo financiero tiene que cerrar completamente. De nada nos sirve que en el sistema financiero veamos a los deudores hipotecarios pagando bien si los constructores no ajustan su ciclo o viceversa, porque al final un poco todo este circuito de financiación, la perspectiva de riesgo depende del comportamiento también actual de los deudores. ¿Qué vemos nosotros? Un buen comportamiento que permite mantener una dinámica en la perspectiva de riesgo. Estos indicadores, tanto de calidad como de comportamiento de los deudores, tanto de cartera comercial como de los hipotecarios, nos muestran esas tendencias que nosotros estamos expresando. Allí, básicamente, en los créditos constructores, vemos cómo en la cartera por mora y la cartera por riesgo tiene una tendencia que va convergiendo a escenarios cada vez más positivos. ¿Esto qué influencia tiene hacia adelante? Una razón muy sencilla y es, si nosotros no tuviéramos este comportamiento en un entorno de tasas altas, inflación alta, estaríamos en un problema un poco más complejo, no solamente pensando en ese beneficiario final, sino la perspectiva de financiación hacia adelante se tornaría no solamente más costosa, sino tal vez inaccesible. Cuando tenemos un comportamiento de esta naturaleza de constructores y de deudores de los créditos hipotecarios, la perspectiva de riesgo que está teniendo el sistema financiero dentro de un contexto como el actual, pues empezamos a verlo en ese comportamiento. Claramente, las normas de la superintendencia exigen una posición prospectiva, es hacia adelante. ¿Hacia adelante cuánto tiempo? Y yo creo que aquí eso es un elemento de discusión fundamental y escuchábamos esta mañana en el panel, este realmente es un negocio de largo plazo. Para los bancos también tiene que ser un negocio de largo plazo. Esto no puede ser un negocio en el cual nosotros o incentivemos una sobrereacción, pero tampoco que estemos de alguna forma subestimando riesgos. Claro que hay riesgos, claro que hacia adelante hay una necesidad de gestionarlos, pero depende de nosotros que tengamos la capacidad de adaptarnos para poder navegar, insisto, en este entorno que es bastante desafiante. No solamente los constructores, no solamente los usuarios finales de los créditos hipotecarios, sino es una tarea que nos corresponde a todos. ¿Qué estamos viendo? Y allí un llamado muy importante a poder adaptarnos a esa nueva realidad. Estas líneas que están aquí expresadas no pretendo que las lean en este momento, van a poder tener acceso a esta información, pero básicamente es lo que nos está diciendo el sistema financiero bancos hoy. Superintendencia frente a la financiación de los constructores y frente a la financiación de los compradores, esto es lo que estamos empezando a ver. Esto es lo que yo quisiera poderle pedir a mi constructor. Esto es lo que yo quisiera poder ver en los deudores de créditos hipotecarios. Allí básicamente un enfoque, ya se mencionaron algunos elementos esta mañana, pero quisiéramos insistir en ellos. Es muy importante las estructuras de gobierno. Para una financiación bancaria tradicional,
una compañía que tiene estructuras claras de gobierno es claramente una persona jurídica que tiene mayor facilidad o por lo menos mayor flexibilidad de acceso a la financiación. La escala es importante, pero yo creo que es más importante la viabilidad misma del proyecto. Estamos trabajando con los bancos de alguna manera en tratar de pensar cómo, se mencionó, tenemos una financiación relativamente diferente, no un crédito constructor de 12, 24 o 36 meses como lo hemos visto en los últimos años, sino tratar de extenderlo un poco más donde exista una mejor capacidad de pago para aquellos que tienen esa posibilidad de poderlo adelantar. Para el comprador de vivienda, claramente el tema de política pública sobre la decisión del gobierno de acompañar, ya se ha mencionado varias veces por la ministra y por el gobierno nacional sobre mantener esta línea muy importante para nosotros porque gran componente fuerte de la vivienda de interés social es la que está accediendo a esa financiación y lograr cerrar ese círculo de financiación en vivienda de interés social es fundamental. Son necesidades sobre las cuales todos tenemos que aportar para poder avanzar en esta línea. Cerraría con un gran primer mensaje diciéndoles, miren, el sistema financiero, a pesar de las dificultades, tiene hoy capacidad no solamente de absorber los riesgos que se avecinan, sino poder continuar con la capacidad de financiación a los sectores estratégicos de nuestra economía. Y eso es un mensaje fundamental, porque claro, cuando empezamos a escuchar noticias, la inflación, las tasas de interés, el precio del dólar, etcétera, realmente son informaciones que tenemos que procesar, pero también tenemos que ser muy conscientes del punto de entrada del sistema financiero. Entonces aquí hay un mensaje importantísimo de capacidad de responder a estos desafíos exógenos y también, por supuesto, de continuar contribuyendo a esa oferta y esa demanda de la actividad crediticia. No quisiera entrar en ninguno de los indicadores que está allí, insisto, esta información está disponible para ustedes. Mi segundo mensaje es, y es difícil tal vez en este auditorio tratar de promocionarlos, pero tenemos grandes ejemplos de cómo sí están funcionando las cosas, pues el crédito en este momento tiene las características que tiene. Pero hay otras fuentes de financiación, la necesidad de diversificar el fondeo de los constructores es estratégico en este momento, es fundamental. Para nosotros es clarísimo que los fondos de capital privado, que los fondos inmobiliarios son alternativas que cada vez más resultan muy importantes en esa estrategia de fondeo y en esa estrategia de financiación. Son un aliado al sector de la construcción y necesitamos seguir acompañando para que en esa visión también de largo plazo las fuentes de fondeo no solamente sean los créditos tradicionales, son apetitos de riesgo, son estructuras diferentes. Ya tenemos aproximación en inversionistas institucionales de cómo esa financiación se puede lograr. La gran pregunta es, bueno, ¿y la liquidez para poder avanzar en esto, superintendente, de dónde va a venir? Las expectativas de la superintendencia y es, claro, en un entorno negativo de tasas de interés y de inflación, pues lo que viene hacia adelante es quién va a jugar ese rol contracíclico en el fondeo. Nosotros lo vemos proveniente de las multilaterales. Nosotros lo vemos proveniente de esa financiación que tiene un elemento que resulta común a la hora de hablar de financiación y es ¿qué es lo que se va a financiar por parte de las multilaterales? Todo lo que esté asociado a el cumplimiento de algunos estándares de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático y entonces nos cierra un elemento fundamental que es el eje de discusión del evento que hoy nos convoca la doctora Sandra y es, esto tiene que ser sostenible desde todo punto de vista, por supuesto la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad ambiental, etcétera, hace parte de todo esto. Por un lado, entonces, un sistema financiero con capacidad de apoyar la transformación. De otro lado, un mercado de capitales que va a tener una fuente de fondeo diferente a la que tal vez hemos conocido. Muchos multilaterales apostando en ese entorno, pero unos multilaterales con unos compromisos clarísimos. Y es, vamos a apostarle a todo esto siempre y cuando esté alineado o asociado con estándares de gobernanza, con estándares de impacto social y, por supuesto, de lucha contra el cambio climático. Entonces, realmente es una tarea nuestra poder prepararnos y adaptarnos para poder poner a Colombia en el centro de la discusión a la hora de pensar en esas fuentes de financiación. Por eso, para la Superintendencia Financiera, la ruta de sostenibilidad, la ruta de enverdecimiento del sistema financiero es estratégico. Sabemos que tenemos un deber con el planeta, pero además sabemos que el sistema financiero tiene toda la tracción para poder generar cambios en la transformación de nuestras economías y tiene la necesidad de gestionar riesgos físicos. Por eso es que se mueve una superintendencia a pensar ya en un estándar de enverdecimiento y de sostenibilidad. Esa estrategia tiene varios hitos, aquí simplemente quisiera enunciarlos en donde nos damos o tenemos una ventaja competitiva frente a otras jurisdicciones.
Uno, la taxonomía verde. La taxonomía verde ha sido un instrumento fundamental para poder todos los demandantes, los oferentes, los inversionistas institucionales, extranjeros, etcétera, poder hablarnos en un mismo lenguaje, en entender qué realmente es verde, qué no es verde, unos sectores económicos muy bien definidos donde la construcción, la economía circular, agua, etcétera, están allí evidenciados y poder ayudar a que estos elementos sean mucho más verdes. Llamados a utilizar esta taxonomía, todo el mercado. Las empresas, los constructores, los desarrolladores, los promotores son usuarios de esta información. ¿Qué tanto nos estamos preparando? ¿Qué tanto tenemos habilidades para poder avanzar en este segmento? También es forma de ir adaptándonos a esas nuevas necesidades. Guías de todos los colores y de todos los sabores para emitir bonos, la posibilidad de tener bonos verdes, bonos de impacto social, bonos ambientales, bonos asociados a desempeño ambiental, en fin. Hoy el mercado de capitales tiene toda una claridad en reglas de juego que deberían facilitar y promocionar esa posibilidad de acceso a financiación. Entonces, realmente nuestro mensaje es decir, es cierto que estamos enfrentando turbulencia, es cierto que estamos enfrentando dificultades, pero también depende exclusivamente de nosotros prepararnos, adaptarnos para poder enfrentar esas circunstancias que son bastante retadoras, pero por lo mismo exigen acción por parte de cada uno de nosotros. Aquí está el listado de lo que es esa taxonomía verde. Yo quisiera dejar aquí estos dos mensajes en donde básicamente también depende mucho de nosotros tener esa posibilidad. Desde la superintendencia, entonces, cierro diciéndoles, cuentan esta industria como siempre lo ha hecho para que el canal de financiación, ya sea canal intermediado o canal desintermediado en los diferentes vehículos, logre generar la atracción contracíclica y de resiliencia que la economía seguramente estará demandando en los próximos años. Muchas gracias a ustedes por su atención y ahora sí quedo pues atento al debate. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor superintendente. Doctora Sandra Forero, gracias por invitar a la Casa Editorial El Heraldo a esta oportunidad tan extraordinaria para encontrarnos con los constructores, con todos los actores del sector de la construcción en Colombia. Es para nosotros un inmenso placer estar aquí en esta conversación que es absolutamente necesaria por lo que está ocurriendo en el país. Vemos que el superintendente, fiel a su talante, es un hombre absolutamente optimista y las perspectivas que plantea son muy interesantes y evidentemente abren un mundo de posibilidades dentro de esta dinámica de la sostenibilidad que sin lugar a dudas y todos los procesos de transición energética que es un imperativo, diría yo, moral de nuestras sociedades, pero claramente las realidades, señor superintendente, y usted lo plantea muy bien, al margen de la construcción sostenible, de la que hablaremos en un momento, se plantea desafiante, no solo ese entorno internacional que usted bien señala, con el escalamiento del conflicto en Ucrania o la inflación internacional elevada, la desaceleración de China o los mercados de deuda global. También en Colombia se están presentando hoy unas realidades extremadamente complejas en medio de una incertidumbre, de una volatilidad, de un nerviosismo de los mercados que no dan calma, ni siquiera a través de los mensajes del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, frente a unas posiciones planteadas desde el gobierno central. En ese sentido, ¿cómo percibe la Superintendencia Financiera ese escenario que puntualmente vive Colombia cuando estamos a punto de acercarnos cada día más a un dólar a 5.000 pesos, con todo lo que ello impacta? Efectivamente vivimos una inflación que no registramos desde hace 23 años y así hay una serie de situaciones que hacen cada vez más compleja la labor de los constructores, pero el día a día también de todos los colombianos. Entonces, ¿cómo encontrar esa confianza cuando tampoco parecería que existen unas certidumbres ni entre los ciudadanos, los usuarios, los interesados en adquirir vivienda, sobre todo vivienda de interés social, y también muchos de los constructores que se hacen preguntas frente a lo que está pasando? ¿Cómo ve usted el panorama directamente en Colombia como un primer abordaje frente a esta discusión?
Erika, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que, permíteme, te voy a responder con un dicho, y es, yo soy mucho de dichos y creo que aquí aplica muy bien, el oro se forja en el fuego. Y yo creo que si queremos hablar de un sector resiliente, la construcción realmente ha sido un sector que tradicionalmente ha sido muy resiliente. A nosotros tal vez se nos olvida, un supervisor tiene buena memoria. Y a nosotros se nos olvida, y no estoy hablando de los finales de los 90, estoy hablando, la primera reunión que tuve con la doctora Sandra de superintendente, estamos enfrentando retos muy difíciles, tenemos este problema, y hemos encontrado la manera, y esa es la resiliencia que de alguna manera queremos expresar aquí, decir, no queremos desconocer el contexto, haríamos mal desconociendo el contexto, pero no le corresponde a un sector como este que ha mostrado un talante y un compromiso a toda prueba con el país, decir en este momento, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿No construimos más? ¿No tenemos financiación? Por el contrario, nuestra invitación es decir, mire, los retos son grandes, nosotros técnicamente vemos que aquí hay un comportamiento estructural mucho más favorable de lo que seguramente algunos ven. Nosotros claramente seremos este año un país que va a tener un crecimiento en la economía bordeando el 7,5, 7,8%. Eso es muy positivo. Seguramente el año entrante la tasa de crecimiento de Colombia no será de ese nivel, pero será, los analistas están entre 1 y 2,2, y eso en la región nos sigue poniendo en cabeza de ese crecimiento. Pero ese crecimiento no se va a dar por generación espontánea. Ese crecimiento se va a dar por el compromiso firme que siempre hemos visto en una industria como esta, como en muchas otras industrias. ¿Qué le corresponde al sector financiero? Y lo hemos dicho, nosotros no queremos un sector financiero procíclico, que ayude a que el ciclo lento se ponga más lento. Por el contrario, preparémonos este año para que precisamente el año entrante, cuando las empresas necesiten financiación y la financiación se ponga más escasa, usted lo pueda generar y no me venga a decir, es que yo no puedo porque el riesgo está demasiado alto. Ya hoy tuvimos un buen año, el año entrante usted tiene la capacidad de seguir apalancando sectores y crecimiento económico. Entonces, debemos ser más selectivos. Pero con más endeudamiento. Es que realmente hay formas de endeudamiento. El endeudamiento, como el crédito, es una manera para los hogares, para las empresas, pero también está el mercado de capitales. Por eso lo mencioné un poco, y es, los organismos multilaterales van a ser la fuente de financiación natural contracíclica. Estamos pensando en una CAF, estamos pensando en un BID, estamos pensando en un fondo de esa naturaleza. Ellos van a encontrar, y ya nos lo han dicho, ya tenemos algunas operaciones en los mercados, incluso en momentos tan difíciles como esos, en donde lo que están enviando el mensaje es, yo puedo apoyar financiando, participando en el capital o financiando con unas tasas mucho más baratas, mucho más diferenciadas, si hay compromiso de responsabilidad ambiental, si hay compromiso de gobernanza, si hay compromiso de impacto social. Entonces, Colombia es uno de los países pioneros en lograr saber qué es eso de responsabilidad ambiental, gracias a la taxonomía, gracias al esfuerzo que todos estamos haciendo. Entonces, lo que llamamos nosotros como un mensaje de optimismo es, señores, allí hay una ventana de oportunidad que podemos aprovechar. Y los proyectos son de largo plazo. O sea, nosotros estamos hablando de un crédito hipotecario de 15 a 20 años. Nosotros no estamos hablando de un crédito hipotecario de 1 a 2 años, donde claramente veremos algún nivel adicional de turbulencia. Entonces, nuestro llamado va en dos sentidos, Erika, muy concreto, y es, el optimismo es, aprovechemos realmente diversificar fuentes de financiación. Porque si nosotros nos quedamos quietos, la desaceleración económica será más dramática de lo que seguramente está prevista si trabajamos, de un lado. De otro lado, el sistema financiero tiene solvencia, tiene capacidad y tiene forma de seguir apalancando. Claro, ya no tenemos mucha liquidez como la tuvimos en muchos años, pero vamos a ser muy selectivos en los procesos, pero eso también va a depender de qué producto diferenciado tengan las firmas, qué producto diferenciado tengan, y leamos el contexto de los demandantes de vivienda. Ya seguramente esta mañana se discutió, ya no será vivienda grande, de pronto será una vivienda más pequeña, será vivienda para arrendamiento, tal vez sean multifamilies, en fin, ahí hay una transformación que necesitamos porque los recursos allí pueden seguir buscando esa financiación. Entonces, equity, mercado de capitales, endeudamiento con tasas más baratas apalancadas en multilaterales. Entonces, la fuente de financiación no debería ser la única excusa para decir no nos movamos más. Quisiera conocer, frente a lo que está planteando el superintendente, doctora Sandra Forero, la posición del sector en torno a un hecho que ha generado incertidumbre, mensajes alrededor de la política de vivienda, sobre todo la vivienda de interés social, donde parecería que no hay demasiadas certezas. Por supuesto, la ministra de Vivienda ha reiterado que
se van a mantener los desembolsos de Mi Casa Ya, puntualmente, que es sin lugar a dudas uno de los pilares de la política de vivienda de interés social, pero se están buscando justamente esas fuentes de financiación para lograr esos cierres financieros de los cuales usted hablaba, señor superintendente. Pero a día de hoy, ¿cuáles son las proyecciones que verdaderamente se tienen para generar esas certidumbres, entre otras cosas que van amarradas, sin lugar a dudas, a temas de política pública, de esa gobernanza de la cual usted habla, que sin lugar a dudas es lo que genera confianza en un sector que básicamente se apalanca precisamente en el sector financiero? Gracias, Erika, y gracias por estar acá, y súper gracias por estar ustedes dos en este evento, y a ustedes nuevamente un gran saludo. Tal vez no voy a decir nada muy novedoso, pero me parece que es importante, y el superintendente lo está planteando. Nos hemos encontrado en varios momentos de la vida donde hay veces brilla un poquito más el sol y otras veces hay un poco más de nubarrones. Yo creería que estamos en un momento en que, como lo demostramos a lo largo de estos últimos días, las cifras desde el punto de vista de volumen de la actividad siguen siendo importantes. No estamos creciendo en ventas, al contrario, estamos decreciendo en ventas, estamos decreciendo en iniciaciones, pero seguimos hablando de volúmenes importantes. Vender 250.000 viviendas en el último año es un volumen importante. Iniciar 190.000 viviendas en el último año es un volumen importante, que no quiere decir que sea tan sostenible en una coyuntura que ustedes ya mencionaron. El tema de la tasa de cambio, el tema de la inflación, la presión de los costos de construcción sigue siendo un elemento muy fuerte, pues, para la actividad constructora, ¿no? Los insumos, falta de políticas comerciales que ayuden un poco a que fluyan más los materiales, bueno. Pero lo que yo quiero llamar la atención ahí, súper, y tú lo estás planteando, y Erika también, es esos retos hacia adelante donde podrían tener algo de mitigación. Y claramente, y afortunadamente después de este panel ya está nuestra invitada especial, la señora ministra, claramente aquí ayuda mucho la certidumbre en los temas de política pública, decisiones de política en política pública. No quiere decir que esto sea lo único que podría ayudar a que el sector supere lo que se nos viene encima o lo que ya estamos viviendo. Pero cuando uno tiene un país en el que 7 de cada 10 viviendas que se venden son viviendas de interés social, cuando uno tiene un país en el que produce 180.000 viviendas al año y que se venden porque el esfuerzo comercial, no estoy diciendo que ustedes no lo hagan, pero es un esfuerzo comercial que está soportado en algo de política pública que le da la certeza al comprador de que va a poder tener el cierre financiero. Entonces, Erika, estos 2 días que nos has acompañado, maravillosa, muchas gracias desde el Heraldo, nos ha preguntado qué ayudaría a mitigar un poco esto, esa certeza en la política pública, digamos que mirándolo muy en la coyuntura. ¿Por qué? Porque hay unas viviendas que ya se prevendieron, unas viviendas que están en construcción, pero es una demanda que va a permanecer. Se crean 392.000 hogares al año. Y somos una pirámide poblacional de vivienda social, es decir, de los 16 millones de hogares, 10 millones tienen ingresos hasta 4 salarios mínimos, pero de esos 10 millones, más del 80% hasta de 2 salarios mínimos, que es a donde llega Mi Casa Ya. Entonces, digamos que ahí hay un elemento importante. Desde el punto de vista de nuestros socios, que han sido maravillosos, que vigila el súper dice que no vigila a los constructores, pero de paso por ahí también los vigila, del sector financiero, pues por supuesto el sector financiero acompaña esto en las buenas y también en las malas. ¿Pero a qué me refiero con el tema de las malas? Cuando se empieza a apretar el mercado, el sector financiero innecesariamente, y es legítimo, sube el análisis de riesgo, y ustedes, este súper lo tienen súper analizado. Uno empieza a ver épocas en las que el desembolso es más fácil y otras épocas en que menos, y seguramente lo que vamos a empezar a ver en estas incertidumbres son unas dificultades de crédito importantes, de crédito constructor, que es donde más, es un sector altísimamente apalancado. Y tal vez terminaría refiriéndome a 2 cosas de las que presentó de las que habló el súper ahorita, de la diversificación
Y yo creo que ahí hay un futuro en el corto plazo que no debemos perder de vista. Por eso hoy, y esa es tarea del gremio, entre otras cosas, por eso hoy tuvimos ese panel maravilloso con los fondos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver dónde hay otras fuentes de financiación, hacia dónde más mirar. Error cuando se cree, y eso se lo he aprendido a ellos además y a los bancos, cuando se cree que es que vamos a reemplazar una cosa por otra, ¿no? Entonces ya no vamos a necesitar el crédito de los bancos. No, no, no. Es que esto es un universo distinto, eso es un mundo que requiere que diversifiquemos. Desde el punto de vista de buscar la financiación, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí lo que pasa es que requerimos otra cosa que hace parte de todo esto es nuestra ecuación de la productividad, y es el fortalecimiento de nuestros gobiernos corporativos para volvernos altísimamente atractivos para estos fondos. Eso es una cosa absolutamente necesaria y una realidad de apuño. Y es eso, es decir, no es que como el banco no me presta, entonces yo me voy para un fondo, no, tampoco es que sea tan fácil con el fondo, pero esa diversificación de mecanismos de financiación son importantes. Y lo otro que también dijo el súper, y ahí sí retomo algo que decía Jairo Correal esta mañana de PEI, no dependemos únicamente de la regulación, la diversificación de productos. Esa carrera que está haciendo en Colombia de que vamos a poner áreas mínimas porque nadie puede vivir en 20 metros cuadrados y entonces vamos a necesitar que a todas las viviendas les llegue un Transmilenio al frente, eso no ocurre por ley, eso ocurre el día que aprendamos a planificar las ciudades. Mientras tanto, sí debemos dejar que el mercado opere, y si la gente quiere vivir en 20 metros cuadrados y le gusta porque es así, y eso es lo que se le garantiza, la gente ahora está comprando más que una vivienda, servicios, cuando estamos hablando del multifamily. Entonces ahí se abre una cantidad de oportunidades que pueden ayudarnos. Estoy tratando de dejar el mensaje de cómo lograr que esta actividad sea sostenible. Disminuir la incertidumbre cuando estamos hablando de la vivienda social y ampliar el panorama y ese portafolio divino que podemos ampliar en productos inmobiliarios. Nosotros, Erika, hemos insistido mucho en una propuesta que está en el plan que está para el plan de desarrollo, vivienda para exportar. Ese es un término que no es solo venderle vivienda a los colombianos en el exterior. Eso requiere unos ajustes regulatorios importantes. Ojalá logremos que quede en el plan de desarrollo, porque eso garantiza sostenibilidad y porque eso nos deja un poquito menos, un sinónimo de recostados, menos solo pendientes de que esté la vivienda de interés social, los subsidios. Pero en vivienda de interés social eso sí es definitivo. Pero hay otro mundo, otro universo distinto que está en la Novis, de servicios, de vivienda para jóvenes, y el sector financiero tímidamente ha entrado, algunos con más fuerza que otros, algunos bancos con más fuerza que otros, a financiar este tipo de proyectos, y por eso se vuelve tan importante la diversificación de ese esquema también con los fondos de inversión. Y más adelante hablo de la taxonomía verde. Sí, porque yo quisiera retomar algunas cosas, señor superintendente, de lo que dice la doctora Sandra Forero, en el sentido de que toda la normativa existe alrededor de este tema, es decir, la regulación en ese momento apuntala todas estas posibilidades, entre otras cosas, y no nos podemos salir de ese escenario tan complejo del cual usted hablaba al principio de su presentación. El presidente Petro habla de una salida masiva de dólares del país. Entonces, ¿cómo generar confianza en muchos sectores, o lo que llamamos esas posibilidades que ofrece fondos multilaterales y demás, cuando existe una situación tan inquietante frente a lo que está pasando en Colombia, que de alguna u otra manera también afecta esos nuevos proyectos, la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas, cuando no existen unas señales claras en torno a lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la percepción que tiene la superintendencia frente a esta situación particularmente? Es decir, convocamos a que vengan inversionistas internacionales, pero aparentemente se nos están yendo. Bueno, más allá de la discusión coyuntural, hay un elemento fundamental en todo este entorno, y es la gestión de los riesgos. Claro, yo entiendo de alguna forma el clamor de queremos certidumbre, y
pues la certidumbre es tal vez solamente en la vida dos cosas, la muerte y el pago de los impuestos, y más allá de esto, más allá de esto, pues es difícil. La industria financiera claramente es una industria en donde nos estamos abocados permanentemente. Hoy se hace visible un elemento, el dólar, este precio, en fin, pero en la superintendencia financiera todo el tiempo estamos viendo incertidumbres. Nosotros planeamos la supervisión, los negocios, la estructura, el sector 1, el sector 2, el sector 5. La doctora Sandra lo mencionaba, que indirectamente vigilamos los constructores, como vigilamos el sector comercio, como vigilamos el sector de la infraestructura, como vigilamos, cada uno tiene sus particularidades y sus esencias. Si la supervisión reaccionara a cada noticia de cada día, no habría sistema financiero como el que tenemos hoy con capacidad de resiliencia, y eso es un poco nuestro mensaje, porque a veces muchas nubes no nos dejan ver en el fondo lo que es Colombia, su historia, su institucionalidad y su capacidad de seguir avanzando. Pero ¿no necesitaríamos un poquito más de estabilidad? Tal vez sería más fácil, seguramente sí, pero el punto nuestro es decir, mire, si nosotros nos sentamos a tomar decisiones sin gestionar riesgos, porque es que la incertidumbre al final del día está presente en muchas cosas, primero no le está pasando solamente a Colombia, ¿sí? Y eso también tenemos que ponerlo en un contexto. Europa está enfrentando o va a enfrentar una recesión económica ya declarada, ya anticipada, tal vez en los Estados Unidos no, tal vez China, ya sabemos realmente qué es lo que está sucediendo allí. Y en todo ese escenario complejo y difícil de gestionar, lo único que nos ayuda es cómo nos anticipamos a esto, cómo somos gestores de riesgo. Yo pregunto, ¿qué pasa si mañana, vamos al caso del día a día, un señor dice, yo no quiero comprar mi vivienda porque no sé si mañana pueda seguir pagando esta cuota? ¿Cuál es la reacción natural del comercializador o el promotor del desarrollo de ese inmueble? No, no me pague, págueme, le extiendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la superintendencia, por ejemplo, con deudores de vivienda de interés social en UERES? Ya les pedimos a las entidades desde principio de año, queremos anticiparnos a esto, haga una política que le ayude a las personas a que específicamente puedan seguir manteniendo el pago de sus obligaciones. Superintendente, ¿y cómo hacemos eso? Haciéndolo, y entonces empezamos a revisar en las diferentes entidades para que el aumento de la inflación no perjudique la capacidad de pago de las personas y al final tengamos un problema más complejo. Un crédito que no se paga, una vivienda que entra en mora y lo que significa eso socialmente. Entonces, mi mensaje un poco es, yo no quiero desconocer y por favor no me malinterpreten, yo soy por construcción optimista, realista, con los pies bien puestos en la tierra, en el sentido de decir, hay mucho ruido, sí que hay ruido. Esta mañana, un conferencista mexicano nos decía, yo vengo del futuro, señores, yo vengo del futuro y esto más o menos aplíquenlo como lo quieran aplicar, pero en México nos ha pasado esto. Y yo creo un poco en lo que estamos nosotros es, con algún rezago, pero enfrentando situaciones relativamente similares. La industria, la construcción, el sistema financiero en México, en Chile y en otras jurisdicciones son visiones de largo plazo. No podemos sobrereaccionar. Claro que sería más conveniente tener certezas, pero entonces ¿cuál es la sal de la vida si al final del día nosotros no tenemos esa necesidad? Entonces por eso nuestro llamado es, venga, gestionemos riesgos. ¿Qué necesitan? ¿Necesitamos información? Les damos información. Yo he sentado muchas veces a los presidentes de los bancos diciendo, necesito que apoyemos esto o esto. Sandra ha sido testigo de esa tarea y yo creo que eso es lo que nos falta, aprender a hablarnos en común, aprender a entender. Los bancos son tímidos y yo les digo, no sean tímidos cuando usted tiene la información ¿Qué tal que no necesita. fueran tímidos los bancos, cierto? Una vaina. Hacer una tarea y yo creo que mal o bien tenemos hoy una fortaleza que tenemos que saber en qué nos la gastamos y eso es un activo del país, eso es un activo que nosotros no valoramos. Tal vez hace 2 o 3 años una tasa de interés pues estaban allí, la inflación no era un tema que nos preocupara, si la solvencia estaba bien o mal de los bancos, eso es silvestre, eso se da por generación espontánea. No, esos son activos que nosotros tenemos que estratégicamente pensar cómo los vamos a utilizar y en qué nos los vamos a gastar. ¿Y en qué nos vamos a gastar? Es en un sector de la construcción, por ejemplo, que claramente mantiene otros 20 y tantos sectores de la producción en nuestro país, que mantiene una tasa de vinculación laboral muy importante, formal además. Entonces, pensar en ser contracíclicos diciendo, pero ¿y cómo hago si es que yo veo todo oscuro? Pues esa es la gracia. Entonces, un poco nuestro mensaje es, ¿tenemos con qué? ¿Qué nos falta un poco? El atrevimiento. ¿Qué nos falta? Tal vez la decisión. Escenarios como estos no son los propios de un superintendente. Mal haría yo explicarles cómo funciona el sector de la construcción.
pero sí sé decirles que hay un sistema financiero que tiene capacidad de resiliencia, que no puede ser parte de un problema, sino al contrario, parte de la solución. Esto les cuesta también a los banqueros que un superintendente se pare y les diga, señores, hay que ser contracíclicos, y hace 2 meses estaban ustedes prestando demasiado en consumo, ahora necesitamos proyectarnos para un 23 que no es fácil en ninguna parte del mundo para poder mantener ese 1.5 y tal vez un 2.2 de crecimiento, ojalá sea 3, porque es que si no, se vuelve como una profecía autocumplida, ¿no? Es que el pedacito es que nuestra devaluación va en 23% por encima de muchos otros países del mundo, entonces habría que tomar como decisiones, no sé si decisiones o acciones o medidas que evidentemente logren tratar de dar un poquito más de estabilidad, entre otras cosas porque el pesimismo es lo que en últimas sí va generando esos nubarrones como los que veíamos hace un rato aquí en el cielo de Barranquilla, aunque se despejan aquí en la ciudad, en otras partes sí quedan instalados. Vamos a entrar ya en estos últimos minutos que amablemente nos han concedido para hablar de la taxonomía verde, de esas posibilidades que existen, de ese trabajo de Camacol Verde que se ha venido adelantando, que tienen unas metas verdaderamente ambiciosas, ¿no? De alcanzar la carbono-neutralidad en 2050. Hay muchos expertos ambientales, como el exministro Manuel Rodríguez Becerra, que dice que eso no va a ser necesariamente así, porque cada vez situaciones como estas, propias del escenario internacional tan complejo, lo van a ralentizar, pero en cualquier caso hay unas metas muy importantes, insisto, ineludibles en todos los escenarios de la transición energética, que debe ser en cualquier caso gradual, porque eso también está enviando unas señales que resultan bastante inquietantes. ¿Cómo ha avanzado ese proceso, doctora Sandra Forero, frente a las posibilidades de que se exploren bonos verdes, hipotecas verdes, quizás para muchas personas como alternativas frente al sector constructor? Aparte de lo que se está haciendo en la construcción sostenible como tal, donde hay cifras importantes también ya con decenas de miles de viviendas entregadas. Aló, así es, Erika. Y tal vez el camino recorrido nosotros lo mostramos como logros, porque sí ha sido en el corto plazo, en un corto plazo, que nos falta recorrer, por supuesto que nos falta recorrer. Pero yo creo que las cosas más divinas que hemos logrado es romper esos paradigmas de que aquí no se podía, de que construir verde era complicadísimo. Y carísimo. Y carísimo. Y ahí hay un gran esfuerzo del sector constructor, tenemos que decirlo. Nosotros, y creo que uno de los grandes logros fue habernos ganado la confianza de un ente como el IFC para ser operadores de la certificación de ellos. Es que Camacol se ganó eso. Y entonces era como esa más facilidad, como esa capacidad que teníamos de convencer a los constructores y decirle, venga que sí podemos construir reduciendo el consumo energético, reduciendo el consumo de agua y usando materiales que tengan menos energía embebida, menos gasto de energía embebida. Tenemos cifras maravillosas, 135.000 viviendas en esto, de esas algo más de 90.000 viviendas de interés social, 9 millones de metros cuadrados, pues nos falta una cantidad, pero es que si uno no arranca, pues no la logra. Y ahí tengo que decir, aquí ha habido voluntad de los constructores, pero también hay un gran incentivo que se ha generado desde el sector financiero. Ahí el sector financiero levanta la mano, se sube, muchos de ellos también con IFC, diciendo, venga, yo le doy unos punticos de tasa, pero hagámosle a la construcción sostenible. Eso es desde las certificaciones. Camino por recorrer nos queda, pero ya nos dimos cuenta que sí es posible. El otro elemento, y hablando un poco de diversificación, es que ahorita lo están haciendo o lo estamos haciendo porque hay incentivos, porque el mercado está migrando hacia allá, porque ya el comprador empieza a preguntar, porque estos constructores maravillosos cuando están con un proyecto certificado lo ponen en la sala de ventas y ya el comprador pregunta, oiga, venga, ¿y esto para qué sirve? Cuando le dicen que es que, bueno, hay unos que sí les interesa el planeta, pero hay otros que dicen qué maravilla porque va a pagar menos servicios públicos. Pero es eso, es empezar a cambiar la cultura.
Eso es porque han querido y porque han encontrado los incentivos, pero el mundo va para allá. Y si uno empieza a mirar, por ejemplo, cuando habla con estos fondos que están acá sentados, que estuvieron esta mañana acá sentados, casi que se está volviendo una determinante para participar en un proyecto que sea un proyecto sostenible, certificado, que realmente esté en un tema muy profundo de ahorro de consumo de energía y de agua. Entonces, la diversificación de la que estamos hablando también va hacia allá, pero Camacol ya empezó. El otro tema que tiene que ver con esto de Camacol, con Camacol Verde, que son nuestras 6 estrategias, está la iniciativa, está todo el tema de carbono cero, como lo decías tú, que es un programa que arrancó, lo que pasa es que toca ponerlo a operar en el mercado. Ahí tenemos solo unos pilotos arrancando, pero seguramente nosotros, ya dado el primer paso, vamos a lograrlo, vamos a seguir avanzando muy rápidamente en esto. Pero ahí llamar la atención de algo que decía el súper, y es, si en eso lo logramos, seguramente lo podemos lograr en otros temas, en mirarnos todos. Claro, yo sé que para los constructores que yo me siente acá y diga, si vaya usted entonces habla con el banco, ¿no? O viceversa, ¿no? Decirle al banco, vaya usted y habla con el constructor. Pero mirándose en conjunto, en esto de construcción sostenible, esta alianza sector financiero, sector constructor, gremio, nos está funcionando muy bien. Y vamos a seguir rompiendo las metas, porque sobrepasando las metas, porque a nivel de la región ya somos los primeros y a nivel del mundo somos los segundos en EDGE. No estamos contando CASA ni las otras certificaciones que también son valiosas. Entonces yo lo que diría es un camino que se está recorriendo. ¿Qué se sueña uno? ¿Qué se sueña uno? Pero operando el mercado, ¿no? Porque es que uno a veces da ideas y creen que eso se logra por un decreto de un día para otro. Pero se sueña uno que sea el mismo consumidor que empiece a preguntar y a decir, venga, yo compro esto, a demandar de eso. Y eso va a pasar. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya nos empezamos a transformar y que tenemos aliados y que tenemos un compromiso enorme y que tenemos regulaciones y unos incentivos que deberíamos de estar en la ley, pero que deberíamos de poner a andar. Y esa conversación ya se está dando con este gobierno que ha fijado unas políticas muy claras alrededor de este tema como una de sus prioridades centrales, todo el proceso de transición energética. Sí, pues tuvimos hace tal vez un par de semanas la visita de la cabeza de EDGE y EIFC a Colombia y estuvieron reunidos con la ministra Catalina Velasco contándoles qué es EDGE, qué significa la certificación, cómo podemos trabajar, incluso mirando posibilidades de incentivos adicionales. Entonces, y pues nosotros presentes en la reunión como promotores y operadores de la certificación. Entonces ahí ya arrancó esto. Pero es muy valioso, por ejemplo, que también en el Ministerio de Ambiente, en la UPME, que es la unidad de producción mineroenergética, en todo esto se conozca que este sector lo está haciendo, pero que es una transformación del mercado. Nosotros lo que estamos buscando es transformar mercados, no es tantas viviendas certificadas. Ya se certificaron universidades, ya se certificaron centros comerciales, tenemos bodegas, tenemos locales comerciales, es decir, es una transformación del mercado y en eso está jugado el sector financiero y está jugado el sector constructor. Si eso no lo acompaña algo de regulación, sobre todo en lo local, de un poco más de incentivos, seguramente vamos a acelerar el proceso. Lo tiene servido, señor superintendente. ¿Cómo se podría precisamente apalancar todo este tema? Sobre todo, el gobierno, la señora ministra, de manera pública ha expresado que quieren ampliar el tema de los subsidios, ¿no? La adjudicación de subsidios a la ruralidad, por ejemplo, construcción de viviendas sostenibles ambientalmente en la ruralidad. ¿Cómo se podría generar algún tipo de regulación para promover eso y atraer la participación claramente de los bancos? Para nosotros es fundamental que el sistema financiero siga siendo transformador de esas políticas. Al final del día el sistema financiero es un medio, no es un fin en sí mismo. Si el sistema financiero es capaz de generar alianzas potentes, vibrantes, con sectores como lo que estamos viendo en Camacol, para transformar la forma en que se construye, la forma en que se desarrollan los proyectos de vivienda, allí tenemos que tener regulación y tenemos que seguir teniendo políticas públicas en ese sentido.
Nosotros, desde el punto de vista de promoción de mercados, tenemos un grupo de finanzas sostenibles dentro de la superintendencia que logra todos esos esquemas. Hoy las finanzas verdes están presentes en los fondos de pensiones. Hay estándares que tienen que cumplir, no solamente ambientales, sino de transformación social, equidad de género, remuneraciones, en fin. Tiene que ver las compañías de seguros, tienen que ver la industria bancaria tradicional, tienen que ver los mercados de capitales y los emisores de valores que llegan a. Entonces hay una política que trasciende, por supuesto, el sector financiero individualmente considerado. Y yo creo que lo segundo está relacionado en que la demanda está cambiando. El sector de la construcción es un claro ejemplo, pero no nos quedemos allí. Veamos, por ejemplo, los vehículos eléctricos, la micromovilidad, todos esos son acompañamientos en donde básicamente el sistema financiero toma una decisión de apoyar más ciertos segmentos que otros segmentos, pero eso está propiciado de alguna forma porque hay reglas, porque hay certeza y porque al final del día es lo que la sociedad está demandando. Por eso sí creemos que hay un nivel de transformación necesario que se impulse desde la autoridad de supervisión. Nosotros podríamos no tomar partido, la velocidad no nos sirve. Si la superintendencia toma partido y tiene unas expectativas muy claras con el acompañamiento internacional, porque tampoco lo hacemos solos, no habría un sistema financiero que esté mirando este tipo de proyectos. Queremos más de este tipo de proyectos, queremos empezar a encontrar algún otro tipo de canales de financiación. El sector, digamos, agroindustrial necesita mucho del sector de la construcción, la logística, hay muchos otros factores que están demandando. Entiendo el problema de la vivienda de interés social, entiendo el problema de las certidumbres, pero también hay que empezar a pensar un poco que fuera de esos segmentos hay unas grandes oportunidades donde muy seguramente, con timidez, ojalá no tanta, pero el sistema financiero tiene el espacio, tiene la posibilidad. Y cerraría con decir algo, y es, el sistema financiero tiene hoy uno de los niveles más altos de depósitos del público y tiene que hacer algo con eso. No se puede quedar con eso porque no tiene sentido. Hay que ponerlo de alguna forma a disposición de la economía. Con certidumbres más o menos, pero vamos a tener que movernos. Como en por ese ejemplo, escenario. ¿de qué manera? Financiación. Es que la financiación no es solamente un crédito de un banco, que yo creo que es un poco lo que nosotros de alguna manera tenemos acostumbrados solamente ver. Los fondos de pensiones tienen invertidos casi 80 billones de pesos en fondos de capital privado, muchos de afuera, pero ¿por qué no adentro? ¿Por qué no hay un desarrollo agroindustrial que sea apalancado a través de este tipo de vehículos? Y ahí están los fondos de pensiones con los recursos, con la posibilidad de invertir. Las compañías de seguros tienen unos portafolios muy grandes que necesitan diversificación y necesitan, Erika, activos de muy largo plazo que los están demandando y no existen. Entonces creo que un poco es la oferta y la demanda, ponernos a hablar en una misma línea, en un mismo mensaje, en un mismo idioma. Full importancia la taxonomía verde, pero tiene la necesidad de otros elementos. Yo creo que la invitación, vuelve y juega, es a no nos quedemos solamente pensando en que si no tenemos un programa de política pública que me haga el cierre financiero, yo no puedo hacer mi negocio. No, hay otras fuentes de financiación. La titularización, la Super acaba de aprobar otra titularizadora para tratar de dar la dinámica no solamente a la cartera hipotecaria, sino a otro tipo de activos. Y estamos recibiendo en el último año tal vez unas 18 licencias nuevas. Una de ellas una plataforma de crowdfunding para financiar constructores a través de financiación colaborativa. Entonces hay muchos esquemas que están sobre la mesa que necesitamos desarrollar, que necesitamos potencializar. Pero eso requiere de un sector vibrante con la buena voluntad de querer, no solamente en sostenibilidad, sino en muchos otros sectores, aprovechar esos recursos. Es un poco como el cierre de todo el entorno. Pues usted es el gran hermano que debe servir como articulador entre unos y otros, entre los bancos, esos tímidos bancos que están ahí como a la espera de que alguien vaya a hacerles un guiño. Y evidentemente este sector que sin lugar a dudas ha dinamizado la economía, fue fundamental en todo el proceso tan complejo. Es que hemos vivido una pandemia y logramos sobrevivir. También vamos a sobrevivir a lo que está pasando. Estoy segura que en un tiempo volveremos a encontrarnos, doctora Sandra Forero, con una actitud totalmente distinta, evidentemente, mucho más optimistas y ojalá mucho más estables frente a lo que estamos hoy viviendo. Pero evidentemente, usted lo plantea bien, superintendente, hay que imaginar escenarios que no serán fáciles, la realidad establece que no, pero yo creo que aquí, y quizá es el último mensaje que quisiera pedirles, hay que buscar la concertación, el diálogo.
Nosotros los medios de comunicación somos simplemente los que transmitimos lo que ocurre desde el sector público y privado, que es lo que da esas certidumbres, esas certezas a los ciudadanos. Necesitamos recuperar el valor del diálogo, del consenso en medio de los disensos que podemos tener para poder llegar a puntos comunes. Al fin y al cabo, somos todos colombianos, vivimos en el mismo país. ¿Para dónde carajo nos vamos a ir si por allá parece que está más maluca la cosa? Así que, no, sin duda, pues Reino Unido ya nos espera con los brazos abiertos con la libra a 5.000 pesos. Pero 5.500, el hombre tiene el dato preciso, él es. En ese sentido, hay que recuperar el valor del diálogo, hay que servir de articuladores. No podemos renunciar a hacerlo, ni a cerrar las puertas. Que los egos no nos ganen en ningún caso, porque en últimas lo que está al final del camino es Colombia. Así que usted es un hombre clave que se juega en las distintas bandas. Señor Superintendente, muchísimas gracias. A ti, Erika, muchas gracias y un saludo a todos. Doctora Sandra Forero, quiero seguirla viendo. Si no es aquí en Camacol, en cualquier otro lugar. Así no se será, pierda. querida Erika. Usted es una mujer muy valiosa. Muchas gracias. No lo olvide nunca. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias y muy buenas tardes.